porque jamás pensé que esa primera vez pudiera llegar a repetirse 20 veces más. La primera vez fue en la ciudad de Cartagena, hace ya 20 años, que lo iniciamos como una experiencia. Y hoy se convirtió en un evento de 20 años. Cada vez es más desafiante, porque cada vez el sector sabe más del tema de riesgo y entonces se enfrenta uno a entidades que ya tienen áreas de riesgo, directores de riesgo muy calificados, en donde la vara ya está más alta y entrar a hacer un aporte que le agregue valor a la entidad es difícil, bien difícil. Y entonces estamos a la búsqueda de nuevas cosas, de nuevos hallazgos, de nuevos indicadores, de nuevos modelos que les permitan a las entidades evolucionar. Y eso es una tarea pues de día a día, con lo cual me siento muy complacido. Muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Y yo quiero por favor que le demos un fuerte aplauso no solamente a Hernando, sino a todo el equipo de Azorriesgo, que durante estos 20 años se ha puesto en la camiseta, el amor y el propósito y el resultado. Hernando, 20 años que llegamos hasta acá, pero creo que a partir de acá se vienen muchos años más para el sector. Antes de comenzar tu conferencia, ¿cuál es ese mensaje inspirador? Ayer Sergio nos hablaba mucho del liderazgo, de la importancia de las mentes, de aprender que con la inteligencia artificial podamos tomar decisiones. Me gustaría, antes de darte el paso a tu conferencia, ¿cuál es esa reflexión o ese pensamiento filosófico y estratégico para entregarle a todos los dirigentes del sector? Bueno, yo pienso que el desafío que tenemos actualmente, es parte de mi conferencia, es subir el nivel de riesgo. Tenemos que llegar a otro nivel, un nivel menos operativo, menos de reporte al lente de control, más estratega. Es apoyar las decisiones gerenciales sobre los datos. Eso es muy importante y ese es el gran desafío que tenemos. He encontrado y hemos visto organizaciones solidarias que hacen la tarea juiciosamente, que se apoyan en los temas de riesgo, en los resultados de riesgo que no son infalibles. Riesgo tan solo es una contribución que se le hace a la alta gerencia para que tome decisiones que le agreguen valor. No es un reporte, no es el cálculo, no es el IRL, es el resultado que se desprende de ahí. El analizarlo en bloque, el analizar su consistencia, su coherencia para tomar decisiones. Y ahí creo que hay una tarea enorme por hacer. Qué bueno. Excelente, Diego. Entonces lo que acabamos de escuchar, ya sin más preámbulos, queremos entonces para escucharte, vamos a dejarte el auditorio, es todo tuyo, para que escuchemos todas esas estrategias y conocimientos que tienes acumulados durante todos estos años, Hernando. Muchísimas gracias. Vamos entonces ya a dejar a Hernando por favor, solito. Hernando, muchísimas ya nosotros gracias. Ya no más. Y te escuchamos. Wow. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. De nuevo, mil gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación, por habernos elegido nuevamente. Hoy cumplimos 20 años. Yo recuerdo la primera vez que hicimos este congreso. ¿Cómo nació este congreso? Este congreso nace como nacen los milagros. Yo estaba dictando una conferencia en la Cámara de Comercio y al terminar la conferencia sobre riesgo, un par de chicas se acercaron y me dijeron: oiga, profesor, esa información que usted está entregando nos parece muy interesante. Nos gustaría saber si usted puede compartirla con nuestro equipo de trabajo. Y yo le pregunté: ¿y dónde trabajas? La chica me respondió: en la Superintendencia de Economía Solidaria. Yo le dije: muy bien, interesante. Yo sabía de la superintendencia porque 3 años atrás había trabajado en el Ministerio de Hacienda haciendo unas normas que luego partieron en dos, la historia del sector financiero en materia de riesgo. Conjunto con la superintendencia financiera, la superintendencia bancaria de esa época, desarrollamos unas normas y eso era lo que estaba compartiendo, ¿no? Y entonces le dije a la chica: claro, por supuesto, no sino que me digas para cuándo hacemos la conferencia. Y me dice: es que tenemos que primero hablar con nuestro jefe. Yo le pregunté: ¿y cómo se llama tu jefe? Me dijo: Enrique Valderrama. Y entonces yo pues no conocía a Enrique Valderrama. Le dije: perfecto, ella cogió mi teléfono, yo el de ella, y quedamos en hablarnos. Como a los 8 días no me llamó, yo la llamé.
y le dije, oye, ¿qué pasó con la reunión con tu jefe? Dijo, no, no se ha podido hacer, hay que esperar. A los 20 días volví a llamar y tampoco había reunión. Al mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses y nunca hubo reunión. En ese entonces conocí a Adriana Melo, mi señora. Y ella, un día conversando con ella, le dije de mi frustración, de que no había podido reunirme con Enrique Valderrama. Me dijo, no, yo soy muy buena haciendo reuniones, soy experta en eso, me encanta la parte comercial. Le dije, pues te desafío a que consigas una reunión con Enrique. A los 3 días me llamó y dijo, tienes una reunión con Enrique Valderrama. Hicimos la reunión con Enrique Valderrama el día que la hicimos. Gracias. Ese aplauso es para Adriana, no para mí. El día que hicimos la reunión con Enrique Valderrama, había 20 personas en el despacho de él. Y entonces empecé a contarle la historia de las normas, de lo que yo veía de riesgo para el sector, etcétera, etcétera. Y me dijo, me parece muy interesante. ¿Pudieras capacitar a algunas personas? Le dije, claro. ¿De cuántas estamos hablando? Me dijo, de 2.000. Le dije, ¿2.000? Pero 2.000 no puedo. Yo hago conferencias de 20 personas, de 10 personas. Digo, pues invéntese algo. Recién el año anterior había ido al primer congreso de riesgo en el sector financiero, organizado por la Asociación Bancaria. Y entonces le dije, no, pues hagamos un congreso. Me dijo, pues haga el congreso. Y ahí nació el congreso. Con el apoyo inicialmente de Enrique Valderrama, empezamos a hacer el congreso, pensamos en Cartagena, recién había conformado a su riesgo. Y luego, pues Adriana me consiguió reuniones con prensa, con el portafolio, con el periódico El Tiempo, y una declaración de unas palabras que no gustaron mucho y entonces me quitaron el apoyo. Pero aún así hicimos el congreso. 2 personas haciendo un congreso en Cartagena, eso fue apoteósico, la gente llegó y no teníamos como hoy colas enormes, no teníamos protocolo para el registro. De hecho, al año siguiente volvimos a organizar un congreso y la entidad nos dijo, oiga, usted no ha venido por el cheque del año pasado. Había un cheque el año pasado, no habíamos cobrado la inscripción. Recuerdo que fueron 2 días, en la mañana dicté una conferencia sobre riesgo de liquidez. En la tarde dicté la conferencia sobre riesgo de crédito, sobre tasas de interés, y al otro día dicté otra conferencia. Yo fui casi que el 50% de los conferencistas, había sido yo. Tuvimos la fortuna de contar con el doctor Jorge Andrés López, no sé si está por acá, hoy presidente del Banco Copcentral, fue uno de nuestros conferencistas, de nuestros primeros conferencistas. En ese entonces era superintendencia saliente, sí señora. Y en fin, empezamos a trabajar en este tema, hoy llevamos 20 años de manera ininterrumpida, cada vez es más desafiante porque ustedes saben cada vez más de riesgo. Y entonces es desafiante porque enfrentarse a un público que ya cada vez es más técnico, más conocedor, pues es más difícil, ¿no? Por eso yo en mis conferencias he hablado de lo mismo básicamente, riesgo de crédito, de riesgo de mercado, el año pasado fue riesgo de tasa de interés del libro bancario, de riesgo de liquidez del IRL, bla, 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 bla. En esta oportunidad mi conferencia se ha titulado Modelos Avanzados. Se le llamó avanzados porque es algo que nunca había hablado de esto, Y lo hemos llamado de innovación, riesgo y rentabilidad. Innovación porque es algo que tenemos que hacer, es innovar. Es decir, hemos llegado a un punto, ya 20 años, ya nosotros en el sector solidario tenemos una normativa de la supersolidaria, tenemos todos unos reglamentos, unas políticas, etcétera, etcétera, pero necesitamos innovar en muchas otras cosas. ¿En qué nos ha ido bien? Nos ha ido bien, por ejemplo, en el tema de políticas. Todos tenemos políticas, reglamentos, directrices, manuales. Tenemos límites, algunos de apetito, de tolerancia. Acuérdense ustedes que el límite de apetito es aquel nivel de riesgo con el cual nos sentimos cómodos. La tolerancia es la mayor desviación máxima posible. La capacidad es algo que necesitamos calcular también. La capacidad me la da el patrimonio o me la dan las reservas cuando es riesgo y liquidez. Pero digamos que en eso tenemos una buena calificación, entre 4, 5 o 5. Comités de riesgo hay, capacitación en materia de riesgo también. Es decir, lo que está aquí en la parte izquierda, que ustedes ven, ahí estamos sobrados en el sector solidario. En la parte del centro, todo lo que es, por ejemplo, cultura, tenemos que trabajar en cultura, en bases de datos confiables. Todavía vemos entidades que nos piden hacer modelos y vamos a hacer modelos y no hay datos, o los datos no son fiables.
o los datos son faltantes y entonces me piden hacer un modelo, pero sin data. Entonces decimos, ¿cómo voy a hacer el modelo? No tengo data, no me puedo inventar el modelo, porque sí. Aún la inteligencia artificial requiere de datos. Entonces, digamos algo que hay que trabajar. En donde nos hace falta mucho trabajo es en estos bloques de aquí abajo. Por ejemplo, en gestión de riesgo. Gestión de riesgo, dicté una conferencia en Cali en días pasados, donde le decía que gestionar el riesgo no es tener muchos controles. Hay entidades que tienen 400, 500 controles y consideran que eso es gestión de riesgo. No, la gestión de riesgo va más allá del control. El control es útil, pero yo pienso que el control se ha glorificado, se ha sobrevalorado, pero nos hace falta realmente una auténtica gestión. La gestión consiste, más allá del control, muchas veces en hacer planes de acción, comprar un software, comprar o adquirir mecanismos de protección para el fraude cibernético, qué sé yo. Esos mecanismos de acción es realmente la auténtica gestión. Ahí nos hace falta trabajar. Pero en algo que nos hace falta trabajar también son las metodologías de backtesting y stress testing. Es decir, nosotros tenemos modelos, pero a veces no miramos cómo sería el resultado del modelo estresado, ¿no? En condiciones extremas. Tenemos que hacer eso. Pero en algo que sí realmente nos hace falta, y ese es el motivo de mi charla, son indicadores de rentabilidad ajustados al riesgo. Y eso es un problema enorme. Nunca hemos hablado de esto, pero quiero compartir esta información con ustedes. Estos indicadores, fíjense ustedes, estos son los indicadores de FOGACOP. Miren ustedes que muchos de estos indicadores pues, son de capital, calidad de activos, nos presenta FOGACOP los datos del sector para compararnos con el sector. ¿Está mal? No, está bien. No, yo no quiero hablar, quiero evitar hablar mal de ellos porque me parece que son muy, muy buenos, además muy útiles. Tenemos, por ejemplo, indicadores de estructura. Este me gusta mucho, activos productivos a pasivos con costo. Hace muchos años hice un análisis de este indicador y es un indicador altamente predictivo. El primero que ustedes ven acá es muy, pero muy bueno. Me puse a hacer un análisis estando en el Ministerio de Hacienda de cuáles eran los indicadores antes de la quiebra de una entidad financiera. Y este, de lejos, es el mejor, el que predice quiebras, el primero. Muy bueno. Normalmente cuando ese indicador en su entidad está por debajo del 110%, ya usted empieza a presentar problemas. La estructura de balance. Es decir, los activos productivos sobre los pasivos con costo. Ahí ya empieza a tener usted dificultades. Entonces es muy bueno. Está, por ejemplo, todos los indicadores de eficiencia operativa, de rentabilidad, indicadores de concentración. Nosotros insistimos mucho en la concentración porque el sinónimo de riesgo es concentración. Todo lo que sea concentración es riesgo, punto. Tú puedes estar concentrado en la captación, tienes riesgo. Estar concentrado en la cartera es riesgoso. Aunque la concentración es algo natural, ¿no? Fíjense, usted le desembolsa más crédito a una persona que a otra, con lo cual, con el paso del tiempo va a terminar concentrada tu cartera. Lo mismo pasa con los depósitos. Hay ahorradores que tienen más recursos que otros, luego está concentrado los depósitos. Eso significa que la concentración es algo que forma parte del negocio. Sin embargo, necesitamos saber cuándo empieza a ser un problema. Y empieza a ser un problema cuando la concentración es excesiva. Por eso necesitamos calcular indicadores de concentración para determinar qué tan excesiva es mi concentración, porque empieza a ser un problema. Una concentración de pasivos, por ejemplo, le da a la contraparte una posición dominante respecto de tu entidad. Y eso pues termina siendo una dificultad. Entonces tenemos indicadores que son buenos, son muy buenos, pero nos hace falta. Nos hace falta otro indicador. U otro conjunto de indicadores que también sean muy predictivos. La doctora Yolanda está llegando, es toda... Bienvenida, doctora Yolanda. Entonces, estos indicadores, digamos que son muy, pero muy buenos, sin embargo, pues hace falta. En general, ¿cuántos indicadores tenemos? Por ejemplo, 18. Tenemos clientes que tienen 60 indicadores, buenísimo. Ahora, no necesariamente por tener muchos es mejor. Nosotros invitamos a las entidades a tener aquellos indicadores que le hagan sentido. Hay indicadores que no hacen sentido, o hay indicadores que son repetitivos, que tú calculas el indicador y el otro y casi que están diciendo lo mismo. Entonces yo les decía a las entidades, correlacionen los indicadores. Si tienes 5 indicadores que le están diciendo lo mismo, pues no, está perdiendo el tiempo. Es como si a ti vas al médico y te hacen un examen de colesterol, y luego te envían otro de colesterol, otro de colesterol, y otro de colesterol, y otro de colesterol. Te están viendo el colesterol.
La idea es que te hagan exámenes desde diferentes puntos de vista para mirar tu enfermedad. No se trata solamente de que te hagan examen de colesterol. Pasa lo mismo con estos indicadores. Cada indicador es un examen que tú le haces a la entidad. Aquí tenemos 18, algunos de capital. Hay, por ejemplo, 2 indicadores de capital relacionados con el capital. Calidad de activos hay 4. Concentración hay 2. Digamos, nosotros insistimos mucho en estos de indicadores de concentración, porque la concentración no son los primeros 20, eso se llama participación.